¿Cómo están? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos hoy que es lunes 13 de julio del año de la pandemia de 2020. Vamos a continuar con nuestras sesiones sobre el sistema acusatorio. Y estuvimos ayer terminando de analizar el artículo 19 de la Constitución. Hoy vamos a comenzar con el estudio del artículo 20 constitucional. Para ello vamos a dirigirnos a la Constitución, que la tenemos por acá, y vamos a compartir la pantalla con ustedes para que le demos seguimiento a este dispositivo, pues que es oral, ¿no? O sea, todos son importantes, pero ustedes y yo sabemos que el artículo 20 tiene su peso específico. El proceso penal será acusatorio y oral. En eso nos vamos a detener. Acusatorio y oral. Bien. Cuando la Constitución mandata y ordena y establece que será acusatorio y oral, nos está dando las bases, que eso es importante, las bases sobre las cuales se va a desarrollar este nuevo esquema de justicia penal. Será acusatorio y oral, no hay de otra, no hay otra manera. Entonces, primer pregunta, ¿qué debemos de entender por acusatorio? Bueno, por acusatorio, lo más importante es que vamos a tener que quien hace la acusación no es el juez. Y vaya que eso es un avance, porque recordemos cuando platiqué con ustedes en las sesiones de ética penal, pues la gran problemática que dejó el sistema inquisitivo, fue que el juez investigaba, procesaba, acusaba y condenaba. Eso fue algo terrible, que todavía quedan rezagos en el conductismo judicial. Ayer hablamos de lo pavloviano de los abogados. También vamos a hablar de el conductismo judicial en su momento. Dice aquí don Maximiliano Rusconi, no pocas veces se ha sostenido que el proceso penal de un Estado es un adecuado termómetro del contenido autoritario o democrático de su organización social. Se refiere a Roxin cuando dijo que el derecho penal es el sismógrafo de un Estado. En primer lugar, es racional que lo sea así, y se repara en que el penal es el poder más impresionante que legítimamente el Estado puede ejercer, el de más alta cuota de violencia y el que por consiguiente puede más fácilmente batallar los derechos individuales del ciudadano. Por lo tanto, la importancia, ahorita les recomiendo el libro, déjenme les pongo la imagen para que la puedan ustedes apreciar. Este es un libro que les recomiendo mucho. Ahí lo tienen. Sistemas de enjuiciamiento en materia penal, de Maximiliano Rusconi. Editorial Hammurabi. Digo, hay muchas obras que desgraciadamente no están precisamente en PDF. Hay algunas que se tienen que conseguir y recomiendo, esta es una de ellas. ¿Qué es lo acusatorio? Bueno, si el juez no acusa. Los millennials de hoy dirían, ¿cómo creen que un juez va a acusar? Bueno, quizá porque no habían tenido oportunidad de conocer el sistema inquisitivo, pero sí el juez llegaba a acusar.
Y de ahí la importancia y la trascendencia de que el sistema acusatorio separa al ente de la acusación del ente de la decisión. Quien acusa es la fiscalía, que es un órgano del Estado. Así sea autónomo o codependiente, es un órgano del Estado, contra el cual se enfrenta el ciudadano, la persona que se considera que participó en un evento, en un hecho que la ley señala como delito. Entonces lo acusatorio es una base procesal. Que la fiscalía sea quien acuse, está bien. Que a la fiscalía se le den muchas libertades, no está tan bien. Y lo iremos analizando, esta afirmación que acabo de lanzar. Pero bueno, el proceso será acusatorio y oral. Hay todavía subsiste un debate en torno a si la oralidad como medio de es un principio, una característica o una base. Y la gente en ocasiones nos llega a criticar y no sin falta de razón cuando dicen que los abogados complicamos lo que aparentemente es sencillo. Y la verdad es que hay temas en los que le buscamos tres pies al gato. Y este es uno de ellos. Y les voy a mostrar cómo el Poder Judicial Federal ha caído en este laberinto de la definición. Recordemos que la definición es un problema que se resuelve tautológicamente y que deberíamos de leer gramatología y otras obras filosóficas sobre el problema del conocimiento y la interpretación para poder llegar a acuerdos comunes. Pero mientras lo hacemos, vamos a ver las tesis del Poder Judicial Federal sobre este planteamiento al que me estoy refiriendo y que tiene que ver con el sistema acusatorio y oral. Bien, a tal efecto, vamos a ver primero la siguiente tesis. 2021-027. Esta tesis, que es de un tribunal colegiado del 22º circuito, nos dice lo siguiente. Audiencia de alegatos aclaratorios sobre los agravios en el recurso de apelación en el sistema penal acusatorio. Su celebración es disponible para el recurrente y discrecional para el tribunal de alzada, si estima necesario su desahogo, pues la oralidad no es un principio de validez del proceso, sino solo una de sus características. Entonces no es principio, es una característica. Aquí lo tenemos. De manera que la naturaleza preferentemente escrita del recurso de apelación, lejos de contravenir los fundamentos constitucionales del proceso penal acusatorio de corte oral, se corresponde con el diseño de una fase de revisión final que opera como una suerte de cubierta de cierre del proceso penal acusatorio, en la que los posibles vicios derivados, no pocas veces de la propia oralidad, pueden y deben ser más reposadamente identificados, reflexionados y purgados por el tribunal. ¿Por qué? Porque dice esta tesis lo siguiente. De los artículos tales se obtiene que si bien es cierto que el proceso penal acusatorio se rige por determinados principios y reglas, también lo es que la oralidad no es sino una característica que preponderantemente encuentra su mayor reflejo ante el juicio, ante el tribunal de enjuiciamiento. Bien, entonces es una característica. Esto nos dice el 22º circuito. Vamos a ver qué nos dicen sobre el mismo tema otro tribunal. Por eso, yo creo que por eso, Ronald Working llamó a su obra Los derechos en serio.
Creo que por ahí la tengo en PDF, ahorita se las comparto. Esa hay que leerla, para podernos reír con justicia de los diferentes criterios que existen en la ley. Formulación de la imputación en el sistema penal acusatorio. Si en la audiencia relativa el Ministerio Público solo dio lectura íntegra a aquella y a los datos de prueba en que se apoya, sin exponer los argumentos de su postura ni los datos de prueba que la acrediten, infringe el principio de oralidad y las formalidades esenciales del procedimiento. Para un tribunal del 13º circuito, sí es un principio. Para el del 22º no, es una característica. Y aquí platico con ustedes lo siguiente. ¿De qué va a depender la suerte del justiciable de tener un adecuado acceso a la justicia? ¿Del lugar donde resida? ¿De la calidad de magistrados que le hayan colocado en ese circuito? Lamentablemente así es, porque en Oaxaca es una cosa, en el centro país es otra, y se supone que la ley es la misma, ¿cierto o no? Bueno, aquí que estamos para debatir en el ámbito académico, diremos, las bases del sistema son acusatorio y oralidad, son sus bases, sus bases. Lo acusatorio, que es una base del esquema procesal, no es absoluto, porque van a existir una gran cantidad de actuaciones que van a ser escritas. ¿Por qué escritas? Bueno, la primera razón de ello estriba en el artículo 16 de la Constitución. ¿Qué es lo que dice el artículo 16 de la Constitución? ¿Me acompañan a recordarlo? Vamos hacia allá. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Luego entonces, si a alguien se le libra una orden de captura, una orden de aprehensión, ese documento debe de constar por escrito. Aunque no necesariamente consten ahí los argumentos y razonamientos que sirvieron para su libramiento, porque eso está en la audiencia privada donde el Ministerio Público hizo la argumentación correspondiente. ¿De acuerdo? Si a una persona le dictan auto de vinculación a proceso y además es sujetada a unas medidas cautelares, ambas medidas que no son consecuencia una de la otra deben de existir por escrito, a virtud de que están invadiendo la esfera de derechos y fundamentales de las personas objeto de estas determinaciones. Entonces aquí podemos ver que aunque son orales, las actividades de las que derivan tienen que permanecer o plantearse por escrito. Lo mismo ocurre cuando estamos ante la acusación. Al ser un acto de importancia grave dentro del proceso penal, la legislación procesal exige al Ministerio Público que su acusación la formule por escrito. Y de esta manera, bueno, pues se puede tener un manejo mucho mejor en esta etapa del proceso que la etapa intermedia. Bien, recordemos y reiteramos, conforme al artículo 20 de la Constitución, el proceso penal será acusatorio y oral, bases, fundamentos. Ahora sí, el constituyente hace la distinción siguiente. Se regirá, será, y otra, ¿cómo se regirá? Por los principios de, uno, publicidad, dos, contradicción,
3, concentración. 4, continuidad. 5, inmediación. Los principios que van a regir al proceso penal. Principios que van a regir al proceso penal. Y aquí los vamos a tener, nada más ahorita en cuanto les vuelva a compartir la pantalla correspondiente, para que los podamos tener visualizados. Ahí están. Principio de publicidad, principio de contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Vamos a platicar de cada uno de ellos en estos momentos. ¿De qué va el principio de publicidad? ¿A qué se referirá este principio que no lo habíamos escuchado con frecuencia cuando teníamos el sistema inquisitorial, inquisitivo? Bueno, la cuestión de la publicidad, déjenme traigo mi documentito. ¿Qué es el antónimo? ¿Cuál es el antónimo de publicidad? Secretismo, ocultamiento. La publicidad implica transparencia. Es un principio que empuja a los estados a permitir que la sociedad acceda a las acciones que estos realizan. La publicidad le permite al Estado transparentar sus acciones con las reservas que la propia ley establezca. ¿El proceso penal debe ser público? Sí, desde luego que sí. ¿Para qué o por qué? Para que la sociedad se convierta también en un órgano de control institucional de los procesos, para que los operadores del mismo admitan, conozcan, reconozcan que están siendo observados. Y la observación externa puede llegar a reducir los niveles de arbitrariedad, pero sobre todo de corrupción, fundamentalmente. En una ocasión, esto ocurrió en Veracruz, y por aquí lo tengo escrito. Dice, antes de lo de Veracruz, este principio de publicidad ha sido motivo de mucho debate. Fíjense, Carl Belling, sostuvo 4 escenarios adversos a este principio, al de publicidad. Número 1, desprestigio del imputado, cuya presunción de inocencia se ve inevitablemente resentida por el solo hecho del procesamiento. Número 2, la tentación que la difusión pública genera en los protagonistas del proceso, fiscales, abogados, jueces, a buscar su lucimiento, ándele, con desmedro de la eficacia de su papel procesal. 3, la posibilidad de que se busque la publicidad del proceso como un fin en sí, desvirtuando su naturaleza, abusando del derecho y burlando el derecho material. Un proceso donde hay varios actores, la víctima, su asesor jurídico, el imputado, su asesor jurídico, que es el defensor, el fiscal, el juez, los testigos, los peritos, bastantes actores, en una puesta teatral donde el drama es lo que importa, y de quien dramatice, mejor. Entonces, publicidad versus privacidad entraña
un debate sobre qué es lo conveniente. Ahora sí les comento que en Veracruz, les voy a decir en qué año fue en el año 2013, uy, hace 7 años, el instituto, no, ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, una organización de estudios científicos les pidió poder acceder a las audiencias de un proceso penal determinado. Y el Poder Judicial dijo, no, 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 ¿cómo cree? No, 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 no. Oiga, pero ¿y el principio de publicidad entonces? Bueno, el principio de publicidad se agota en el mismo instante en que las personas acuden a una institución de justicia, se registran y entran como público a una audiencia. Y hasta ahí. Y bueno, pues las personas que acuden a una audiencia van a poder entrar de acuerdo al aforo que tenga la sala que se ha construido para tal efecto, siempre y cuando el juez no haya decretado el secretismo, el secreto, la privacidad de la audiencia, porque se encuentren algunos de los supuestos que maneja la ley, como por ejemplo se trate de casos que involucren a menores de edad, haya cuestiones que puedan poner en riesgo la seguridad de la nación, entre otras. Bien, entonces, ¿cómo se solventa este principio de publicidad respecto a audiencias que quiero conocer y que ya pasaron? La forma salomónica en que se determinó la resolución a este entuerto fue que los solicitantes de la publicidad iban a ser citados, como fueron citados, a las instalaciones del Poder Judicial de Veracruz, donde les asignaron una sala y en esa sala les proyectaron las audiencias correspondientes. La publicidad. ¿Sería conveniente que los procesos se transmitieran en línea, de forma directa, así como ocurre en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, donde usted puede ponerse un canal y ahí le están pasando alguna corte, algún juicio? Es necesario que lleguemos a ello como mecanismos de mayor control de actuación de lo que hacemos quienes entramos allá a las salas, o lo vamos a considerar como una invasión a los derechos de la víctima, a los derechos del imputado, quien podrá ser presentado ante la sociedad desinformada, pues ya como un responsable porque está ahí en el estrado ante el juez. ¿Cuáles son los límites de la publicidad? Si los objetivos son que la sociedad controle con su presencia este tipo de decisiones. De acuerdo con la ley procesal, no puede haber reporteros que estén transmitiendo en forma directa lo que sucede. Y de hecho, el juez o la jueza deben de ser advertidos si en el tribunal, si en la sala hay personal de medios de comunicación para hacerles saber que es las prohibiciones que tienen. Podrán tomar notas y después difundirlas, pero no en el momento. ¿Cómo manejar entonces una adecuada publicidad cuando en varios centros de justicia del país ponen mayores pretextos para que la gente pueda ingresar a las salas? ¿Y a qué sala va? ¿Y por qué? Es como público, tiene que esperar. Pase aquí. A veces los centros de justicia penal parecieran separos policiales por la falta de capacidad intelectual de sus administradores, que ponen a gendarmes a cuidar a los asistentes, ampliando la perspectiva criminalizante de quienes acudimos a esas instancias. ¿Cuántas veces a usted, abogada, abogado, le han incluso intentado hacer una revisión corporal? Y cuando va llegando usted a paso firme para ingresar a la sala, inmediatamente se prenden las alarmas, espérese, no, 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 deténganlo.
casi esposan a las abogadas, a los abogados. No, hay que revisar y ver por qué, casi como, ¿y por qué viene usted? Pues porque soy defensor, sí, pero por eso, ¿por qué no? No, váyase. Esto es nuestro, esto pertenece al sistema penal. Es terrible. Y esto ocurre en todo el país, ¿eh? A nivel estatal y a nivel federal. Ah, eso sí, no fuera el Ministerio Público o la fiscal, porque puede pasar con lo que quiera, hasta con la bolsa de mandados si quiere, quieran lo que sean. ¿Por qué? Porque son del sistema, son compañeras, compañeros, somos los extraños, somos, como dijera por ahí el himno nacional, somos los maciusares del sistema penal. Maciusar un extraño enemigo. Entonces, la publicidad, el poder ingresar, bueno, hubo entidades, que no voy a mencionarlas aquí, pero que ustedes saben quiénes son. Hay entidades en el país que sus salitas para las audiencias, a duras penas cabemos 2 personas en el escritorio, ¿no? Y cuando somos 3, 4, se colapsa el personal inclusive. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y cómo los acomodamos? No, es que son muchos, no, no puede ser así. Y la atención inmediatamente porque se espantan, se preocupan. O no les ha sucedido así. Bueno, y las banquitas para el público es una banquita así, como de Lego. Bien, el principio de publicidad pretende acompañar y apoyar a la transparencia, pero cuando la institucionalización de un principio choca con realidades como las que les estoy contando, quedamos muy lejos de poder llegar a alcanzar lo que ese principio establece. Pero hay que hacerlo valer. Ojalá que llegue el día en que las audiencias realmente sean públicas. Públicas, sí, desde luego, que tiene que haber limitaciones, lo entiendo. Pero ¿qué problema tiene que se transmitan? Déjenme participarles que en una ocasión, nada más para que ustedes le vayan midiendo el agua al, donde ponemos los tamales, ¿no? En una ocasión, un colega subió una parte de una audiencia X a la página de Facebook, su página de Facebook. Bueno, pues no le abrieron una carpeta de investigación por ese hecho, la fiscalía. De que cometen excesos, los cometen, digo, estamos hablando de lo que realmente ocurre. Aquí no vamos a hacer lo que Winfried Hassemer siempre criticó, la criminalidad de laboratorio. Aquí no vamos a traer ejemplos de, imaginen ustedes esto, que hay, ve, no, 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 aquí son cosas de lo que realmente ha ocurrido. Sí, le abrieron una carpeta de investigación. Eso no fue lo peor, sino que cuando ya después el colega tuvo que estar haciendo sus entrevistas, ir acompañado de abogado y todo eso, cuando determinan el no ejercicio de la acción penal por todo el escándalo que hicimos, me vine a enterar que también estaba yo ahí involucrado en la carpeta de investigación. Que bueno, carpetas me sobran para vender para arriba, ¿no? Pero bueno, porque esto es parte del trabajo, ¿no? Sí, 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 aquí si vamos a ser penalistas, aquí nada de que andar de smoking, no, no, aquí es trabajo de vestuario de comando y a salir con las heridas que tengan que salir. Pero bueno, regreso a lo que estaba, la publicidad. Cuando abandonemos también ciertas concepciones atávicas en ciertos niveles de ciertas fiscalías, podremos ir avanzando. Pero hay quienes tienen miedo de que los alumbren, que los lamparen, como se llega también a decir. Principio de contradicción. Este es excepcional, es una maravilla el principio de contradicción. Porque ahí está la base de la oralidad, sí, de la argumentación. ¿Qué es el principio de contradicción? ¿Qué nos dice el Poder Judicial Federal sobre este particular? Vamos a ver
El número de tesis es el 2017 en su vertiente de regla probatoria, como al de contradicción que rigen el sistema penal acusatorio. Es obligación del tribunal de alzada que cuando se encuentre ante dos versiones distintas para explicar un solo hecho, una de la defensa y otra de la parte acusadora, e indicios que habiendo sido legalmente incorporados al juicio puedan sustentar una u otra, exponga desde una perspectiva lógica fundada y, pues si dentro del procedimiento y motivadamente las razones que le lleven a otorgar mayor credibilidad a una hipótesis procesal por encima de la diversa, pues si dentro del procedimiento de origen se busca que las partes tengan igualdad de oportunidades, atento al principio de contradicción, la autoridad a quien competa resolver la segunda instancia debe hacerlo bajo la misma ponderación. Aunque tendremos que revisar, desde luego también, lo correlacionado con la audiencia en la segunda instancia, porque se ha generado una contradicción a propósito extraordinaria. 2017-515. Esta aislada del primer circuito. El sistema procesal penal acusatorio y oral se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y se basa en una metodología de audiencias cuyos ejes rectores se establecen en el artículo 20. Entre otros, las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, paréntesis, inmediación, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de los aspectos que en ella deben hacerse. De esta manera, el juez, con base en el principio de contradicción indicado, si bien es cierto que solo puede decidir sobre lo que aduzcan los asistentes, respetando el equilibrio procesal entre las partes, esto es, únicamente está facultado para pronunciarse respecto de los argumentos jurídicos expuestos por estas, también lo es que dicha limitación dispositiva no le impide destacar o señalar en un primer orden, al inicio de la diligencia, la naturaleza de ésta, su esencia, objeto o litis, cuya dirección le atañe, ordenar el debate, y en su caso cuestionar a los intervinientes con preguntas aclaratorias neutras sobre contenidos o datos necesarios para pronunciarse e incluso hacer notar deficiencias o incongruencias que advierta, a administrar el debate, pero siempre respetando el equilibrio procesal y garantizando el derecho de las partes a manifestar libremente sus propias alegaciones o las de la contraria. Racionalidad argumentativa. Racionalidad argumentativa. Lo anterior tiene su justificación si se estima que los operadores jurídicos a nivel nacional transitan en un periodo de adaptación a un nuevo sistema procesal, lo que implica concebir que el juez debe guiar o dirigir, no sustituir el debido ejercicio de las partes, pero sin rayar en protagonismos que se traduzcan en obstáculo para que éstas, bajo el pretexto de simples formulismos, correspondiente prueba. De ahí que la consabida dirección finalmente debe tender a la obtención, captura y procesamiento de la información necesaria y suficiente para resolver lo conducente en cada diligencia judicial. Qué difícil, y de reconocerse el trabajo judicial. Es complejísimo, muy complejo. Hay juezas y jueces mega extraordinarios en el país, por fortuna, y son la mayoría, cultos, preparados y con una gran cantidad de heridas de las audiencias diarias que han llevado durante años. Son guerreras, guerreros en la impartición y se la saben ya cuando alguien va a querer empezarles a aventar un discurso mareador, cuando alguien no va preparado, cuando la fiscalía se queda ahí como que ahora qué digo, y excelentes. Hay excepciones, como las sabemos en malos abogados, desde luego, hay excepciones de juezas o jueces que pretenden llegar a imponer
su mal genio, que ya vienen de malas y que llegan y a ver y rápido y vámonos porque ya me tengo que ir. Que llegan a intimidar. Uy, ahí es cuando se arman realmente pues los debates y discusiones muy fuertes. Y a todo eso hay que estar preparados porque hay que saber qué tipo de juez va a tocar para la audiencia. Y la contradicción es un debate de argumentos. Sí está la réplica, la dúplica, y el juez tiene que administrarlo y llegar un momento en que diga, ya, hasta aquí, tengo la información suficiente, porque si nos deja, nos ponemos como, con todo respeto, desde luego a los gallos, con todo respeto a los gallos, nos ponemos como gallos en palenque y ahí estamos y no nos soltamos, ahora ya la voy yo y espéreme, y ahora espéreme. Y obviamente sí hay que hacerlo con mucho enjundia, pero siempre en el ámbito de la racionalidad. Ya platicaremos sobre las estrategias del debate. Y a propósito, tienen que leer un libro para cuando entremos a los temas de argumentación jurídica y de debate. Que fíjense, se los voy a decir, eh, hay grandes obras de argumentación jurídica. Les voy a compartir varias, extraordinarias, buenísimas, muchas, muchas. Pero fíjense que, que me encontré con una que me emocionó, que me dio muchísimo gusto. ¿Qué obras de argumentación jurídica? Obviamente están las de don Manuel Atienza, por favor, digo. Y de ahí, ya si nos queremos ir a los orígenes, Tulmin, Alexi, etc., ya lo veremos allá. Pero me encontré con una obra que me dio muchísimo gusto por la forma en cómo está redactada, por la forma en cómo está construida, pero lo que me terminó de convencer a priori, no es cierto, a posteriori, fue que el autor es además filósofo. Wow, ya con eso, pues ya. Pero citó y utilizó un libro que es básico para los debates y que desgraciadamente cuando reviso las obras jurídicas que son muy importantes, porque podemos opinar sobre un libro, pero si no se ha escrito un libro, qué poco se puede opinar, nos quedamos a nivel de lectores, ¿cierto o no? Entonces, primero un reconocimiento a los que escriben, porque para escribir se requiere talento, vocación, una intelectualidad superior. Sí, 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 sí. No cualquiera escribe. Y a los que escriben, wow, están desparramando ahí intelecto en las letras. Pero me he encontrado en que los libros, muchos libros, la mayoría, dirigidos a nuestro campo, del ámbito del debate, omiten el libro de libros del debate. ¿Cuál es el libro de libros del debate? El libro de libros se llama Dialéctica Erística o el arte de tener la razón, expuesta en 38 estratagemas. Lo tengo en PDF, casi estoy seguro que lo tengo en PDF y se los voy a compartir con muchísimo gusto bajo la condición de que no se conviertan en el síndrome de Diógenes, en que nada más estén acaparando, acaparando, acaparando PDFs y no los lean. ¿De acuerdo? Bueno, esta obra la escribió el gran Schopenhauer. Schopenhauer. Y suele tener razón. O, ¿cómo sin tener razón ganar un debate increíble? Sí, se puede. Claro que se puede. Por eso hay que leer ese libro. Eh, si nos vamos siempre a los orígenes, colegas, vamos a obtener mejores y mayores resultados en nuestra actividad profesional. No quedarnos solamente en el nivel de la argumentación jurídica, sino irnos hacia arriba, de dónde deviene todo ello. Bueno, este libro que me gustó mucho, que se los recomiendo bastante, ahí lo tienen, del doctor Sergio Bazán Ortega, Argumentación Jurídica
Ajá. Ahí para que tomen nota. No está en PDF, pero lo pueden adquirir. El neotrivium, una concepción propedéutica contemporánea. Ándele nomás. Argumentación jurídica práctica. Bueno, entonces, luego veo si puedo contactarlas o contactarles con el autor para que lo puedan conseguir, porque es una editorial Centro Universitario de Estudios Jurídicos, pero no sé qué tan amplia esté su disposición pública, pero bueno, ahí está. Entonces, en la contradicción esto es algo muy importante, ¿no? Que tiene mucho, mucho que ver. Y rápidamente, porque si no me voy a seguir aquí expandiendo con ustedes y no es la intención estar en el wiri wiri. Principio de concentración. ¿Qué es el principio de concentración? Que el mayor número de actos procesales se desarrollen dentro de las audiencias para no tener que estar haciendo audiencias temáticas. Ah, ¿no les ha ocurrido que llegan a una audiencia y uno empieza a pedir? No, pero es que ese no es tema de la audiencia. Pero ¿cómo va a ser tema de la audiencia si va concatenado con esto? Está solicitado. Además, su señoría, principio de concentración. No, 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 mire. Aquí en mi tribunal es diferente, ¿eh? Así que vamos a desahogar este punto y por lo que hace a lo que quiere usted expresar, solo haga una solicitud. Bueno, principio de concentración, principio de inmediación, principio de continuidad. El de continuidad va junto con pegado con el de concentración. ¿Lo sabemos? Sí, porque se tiene que hacer continuos, continuos, continuos. El principio de inmediación lo vamos a debatir muchísimo, mucho, mucho, mucho en los aspectos procesales. Les pondré ejemplos, casos prácticos y veremos si se viola o no se viola el principio de inmediación. Son 5 principios, ¿de acuerdo? Publicidad, contradicción, continuidad, inmediación, concentración. Los que dice la Constitución, sin perjuicio, desde luego, que la legislación procesal, como lo hizo, los hace más grandes todavía. Y ahí lo vamos a ver cuando estemos en ello. Ahora, permítanme regresar rápidamente al artículo 20 de la Constitución. Bien, de los principios generales, ¿ok? Principios generales. Número 1, los objetos del proceso, que son 4. 4 objetos del proceso. 1, el esclarecimiento de los hechos. 2, proteger al inocente. 3, procurar que el culpable no quede impune. 4, que los daños causados por el delito se reparen. Muy bien. Esos son los 4 objetos del proceso. Comentemos rápidamente sobre el primero de ellos. El esclarecimiento de los hechos. Es el más enigmático, es el más atrayente que puede existir. Esclarecimiento de los hechos. No se manejó el concepto verdad. Acuérdense lo que dijo Nietzsche. La verdad es la mentira más eficiente. No se nos olvide eso. La verdad es la mentira más eficiente. ¿Qué es la verdad? ¿Lo maneja la Constitución? No. Anteriormente sí se hablaba de la verdad. ¿Se acuerdan que inclusive fuimos tan arrogantes los abogados que creamos una taxonomía de la verdad formal, la verdad legal y la verdad histórica? Bueno, pues puedo comentarles que si siguiésemos en esta ruta de verdad legal, verdad formal y verdad histórica, les traigo un nuevo concepto que vamos a desarrollar, que se llama la posverdad judicial. Ah, ¿verdad? Y de esta vamos a platicar en su oportunidad. La posverdad en el proceso penal. Cómo se construye. Pero bueno, aquí regresemos al esclarecimiento de los hechos. Hechos. Hecho. Hecho que la ley señala como delito. Hecho. Pretérito. Pasado. Hecho. Sucedido. Suceso que sucedió.
no es un hecho que va a hacer. ¿Y por qué insisto en ello? Porque cuando decimos hecho es algo que ya está realizado. Sí, es algo que ya está realizado, pero es algo que ni usted ni yo vimos cómo se realizó. ¿Estamos de acuerdo en ello? Porque tenemos que partir de bases cognoscitivas, de bases firmes. Tenemos que tener la plena conciencia, primero, de que el hecho no nos consta. Y no sabemos si le consta realmente al imputado, ni sabemos si le consta realmente a la víctima. No lo podemos determinar todavía, porque a lo mejor es una falsedad, a lo mejor el imputado no quiere decir toda la información que tiene, cantidad de variables. Pero aquí lo que nos dice la Constitución es que el objeto es esclarecimiento, esclarecer, quitar las sombras, la neblina que hay en torno al hecho. Y aquí voy a lo siguiente. Si el hecho es un tema pretérito, es un tema pasado, implica consecuentemente que para su esclarecimiento tiene que mediar una investigación. Una investigación. Bien, ¿cómo debe de ser esa investigación de un hecho que ya sucedió? Como es un hecho, y por aquí se prendería una pantallita que diría hecho social, hecho social, entonces nos iríamos a las reglas del método sociológico. No, no, es que es un hecho criminal. Entonces nos vamos a las reglas de la criminalística y habrá quien diga por ahí que saldrá de traje y corbata y dirá, no, señores, es un hecho legal y por lo tanto aquí están las reglas del método legal. Empezamos con problemas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Aquí entrenos, de aquí no va a salir, de aquí no sale. Esto queda aquí nada más en la internet, ustedes y yo. De su carrera de derecho, recuerden sus materias. Recuerden sus materias, que espero las hayan aprobado todas. Bueno, recuerden sus materias. Díganme, aquí les voy a permitir levantar la manita, díganme, ¿quién de ustedes llevó en la licenciatura en Derecho una materia sobre investigación? No jurídica, no de pies de página, no de cuestiones relacionadas con ir a la biblioteca y reglas y todo ello. No, no, no. La pregunta concreta es, licenciatura, ¿quién llevó clases de investigación? Levante la manita. ¿Solo una persona en la licenciatura? No. Nadie llevamos clases de investigación. La problemática de aquí entonces deriva en lo siguiente. ¿Con qué formación epistemológica vamos a dirigir una investigación de hechos pasados a través de un limitado marco legal? Les voy a contar esta breve anécdota. En cierta ocasión, hace algunos años, me extendieron la gentil invitación para impartir cursos a un área determinada porque se iban a generar ministerios públicos. Me encantó la idea. Dije, muy bien. Y este no es un tema de la institución, porque la institución hizo lo que tenía que hacer. La convocatoria, la selección y la capacitación. Entonces a nosotros nos corresponde ir a capacitar. ¿Correcto? Bien. Cuando llego al auditorio correspondiente y lo encuentro abarrotado, la primera preocupación es la metodología pedagógica, ¿de acuerdo? Bien. Número dos era decir, bueno, aquí están, bienvenidos, que bueno, ya pasaron una primera o varias etapas de análisis,
y ahora están en la capacitación para que de aquí salgan y se conviertan en investigadores. Bien, lo que me interesa saber de ustedes es el rango de vocación que tienen para esta materia. Entonces, por favor, coméntenme brevemente a qué se dedican y cuál es su experiencia previa. Bueno, de todo ese auditorio abarrotado, el único que había tenido una aproximación a investigación era un colega profesional, profesionista, abogado, dedicado a la noble tarea de venta de seguros. Todos los demás andaban en el digno trabajo de manejar un taxi, de atender un negocio propio o en otras actividades completamente ajenas. Año 1998, 2000, no, 2006, 2008, más o menos, ya no recuerdo. Pero eso se lo traigo a colación, porque cuando la Constitución dice que los objetos del proceso penal son el esclarecimiento de los hechos, ok, ¿y quién nos va a esclarecer? La policía bajo la conducción del Ministerio Público, la defensa. ¿Quién va a construir los hechos? O el hecho ya está. ¿Quién va a construir la percepción y la interpretación del hecho? Nada más, esta parte de la Constitución, esclarecimiento de los hechos, nos debe de llevar a horas profundas de estudio y de reflexión. ¿En qué nivel se encuentra la investigación criminal en México? ¿En qué nivel? Y usted, exitoso penalista, ¿cuántos cursos lleva relacionados con la investigación criminal? ¿Cuántas áreas periciales existen? ¿Qué es la criminalística? ¿Cuál es el método que se emplea? ¿Tendrá validez la perfilación criminal? ¿Tenemos elaborado nuestro esquema de preguntas fundamentales para el esclarecimiento de los hechos? Las 7 preguntas básicas: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué y por qué? ¿El sistema acusatorio le importa, le interesa el móvil? No estoy hablando del hecho o del tipo penal, sino al sistema acusatorio le va a interesar el móvil. ¿Se puede esclarecer los hechos desconociendo el móvil? Todo ello lo vamos a analizar aquí. Vamos a estudiar, y los voy a poner a estudiar, criminalística, criminología, método científico, deducción, porque no podemos entrar a un proceso penal sin tener estas bases. Por eso siempre les digo que admiro y admiraré siempre a nuestras colegas y nuestros colegas que manejan todas las áreas del derecho, porque muchos, como un servidor, a duras penas le entiende a esto de lo penal. Bueno, me da mucho gusto verles. Tengo que mandarles los documentos que les estoy ofreciendo, porque si no se me olvida, pero vamos a hacer lo siguiente. Les armo un paquete en PDF y mañana al iniciar la sesión se los mando por el chat si no tienen inconveniente. Cuídense mucho y estamos en comunicación. Nos vemos. Excelente inicio de semana.